No podemos negar que los acuerdos de paz sentaron las bases a una democracia que, por supuesto, ustedes, diputados y diputadas del oficialismo, que se sirven hoy de esos acuerdos de paz, porque gracias a esos acuerdos de paz fueron a un proceso electoral. Si aquí en El Salvador nunca hubiese habido una guerra, nunca hubiesen habido acuerdos de paz, ni ustedes ni nosotros estuviésemos hoy aquí donde hoy estamos. Aquí estamos hablando de los hipócritas acuerdos de paz. Tocó hacer acuerdos de paz, no crean que porque bien inmaculados y democráticos y pacíficos se querían sentar y entonces hacer los acuerdos de paz. La diputada Marlene Funes expresó que negar los acuerdos de paz es negar la historia del país. A ese tema, así le respondió el diputado Romeo Auerbach. Observe el video hasta el final. Fíjense que cuando uno escucha argumentos aquí tan vacíos, sinceramente no sé si sentir pena, sentir lástima o qué sentimiento evocar. Porque hablar de los acuerdos de paz en nuestro país es incluso hablar de que hoy, gracias a esos acuerdos de paz, hoy también esos diputados que hoy reniegan de los acuerdos de paz, gracias a esos acuerdos de paz es que hay elecciones en nuestro país y por eso es que ustedes hoy están ocupando esos curules. Porque con la firma de los acuerdos de paz se abre el camino de la democracia. Quizás imperfecta, pero gracias a esos acuerdos de paz, hoy ustedes tienen un curul y pueden decir cualquier cosa, porque fueron electos de manera libre, democrática y soberana, gracias a los acuerdos de paz. Antes de los acuerdos de paz, eso no existía. No habían elecciones libres. Los acuerdos de paz vinieron a poner fin a una dictadura militar. Dictadura militar que cobró miles de vidas y que incluso en plena guerra esa misma dictadura militar debe aún miles de desaparecidos. Negar los acuerdos de paz es negar la historia de nuestro país. Hablar de los acuerdos de paz es decir que aquí las tierras, quizás para los diputados del gobierno o para el mismo presidente, sea válido el argumento de decir que como yo no lo viví, no me importa, porque solo vale a partir de que yo tengo memoria, lo demás no. Quizás para ustedes sea válido, pero para nosotros no es válido ese argumento de que porque yo no estaba, de porque como yo no lo viví, entonces que no se conmemoren los acuerdos de paz y le cambiamos nombre como que si fuera cualquier cosa. Hablar de los acuerdos de paz significa que antes en el país la tierra estaba distribuida en pocas manos y que gracias a los acuerdos de paz se logró una redistribución. Se acabaron los colonos y pasó la gente a ser dueña de su parcela, de su lote de vivienda. Miles. Hablar de los acuerdos de paz significa que previo a los acuerdos de paz era difícil que usted hablara de derechos humanos en nuestro país. Pero no es raro que ustedes quieran negar porque ustedes son enemigos de los derechos humanos. Aquí murió una persona que luchó por los derechos humanos en plena guerra, Herbert Anaya, que era uno de los pocos que se atrevía a denunciar las violaciones a derechos humanos. Claro, el que es enemigo de los derechos humanos y que cree que solo con armas y por la fuerza se puede someter, va a negar siempre esos avances. En El Salvador, con los acuerdos de paz, se logró incluso que hoy aquí nosotros podamos expresarnos libremente, porque yo le puedo valer a una persona que venga a criticar a los partidos políticos tradicionales, una persona que no haya tenido ningún tipo de vínculos, pero que aquí un ex empleado del Ministerio de Trabajo, en los gobiernos del FMLN y en otras entidades de gobierno, en otras entidades de Estado, en otros partidos políticos,
me venga a decir a mí esa sarta de cosas, perdóneme. Yo le puedo valer a alguien que no tiene ningún vínculo o que nunca tuvo un vínculo con uno de estos partidos políticos. Pero aquí, en El Salvador, una clase política que sigue decepcionando a los salvadoreños, vengan con discursos de esa naturaleza, no es correcto. Claro que estoy de acuerdo y por supuesto que hay que reconocer a las víctimas del conflicto armado, aquellas que quedaron en medio de un fuego cruzado, pero no se vale que querramos utilizar a las víctimas solo para un discurso barato, político y vacío, cuando todos hemos sido testigos que cuando se pidió el ingreso por parte del juez que ve los casos del Mozote, se le negó el ingreso. Hasta después salió el ilustre mandatario a decir que eso era lo que había y que esos expedientes es los que él iba a presentar porque se habían perdido y no sé qué más. Pero ¿por qué no permitió en su momento el ingreso? Pueblo salvadoreño que hoy me escucha, decir que los acuerdos de paz fue un negocio, dijo alguien. Decir eso es negar que en El Salvador, y la gente que lo vivió no lo cuenta de mentiras, es porque lo vivió en carne propia, porque la guerra se vivió más en las comunidades rurales y no en las grandes ciudades, salvo las ofensivas fuertes. Pero permitir que en El Salvador, antes de los acuerdos de paz, hubiesen cuerpos represivos como la Guardia Nacional que mataba a mansalva, como la Policía de Hacienda que mataba y degollaba mujeres embarazadas y que gracias a los acuerdos de paz eso se acabó. No podemos negar que los acuerdos de paz sentaron las bases a una democracia que, por supuesto, ustedes, diputados y diputadas del oficialismo, que se sirven hoy de esos acuerdos de paz, porque gracias a esos acuerdos de paz fueron a un proceso electoral. Si aquí en El Salvador nunca hubiese habido una guerra, nunca hubiesen habido acuerdos de paz, ni ustedes ni nosotros estuviésemos hoy aquí donde hoy estamos, porque aquí siempre existía el dominio militar, las dictaduras militares. Pero claro, siempre habrán mentes que dirán que las dictaduras son mejores y no hay dictaduras buenas, aunque se disfracen de buenas. Por eso es que la misma Constitución que ustedes quieren violentar y han violentado, establecía y establece la alternancia en el poder. Pero como ustedes son enemigos de eso, hoy quieren negar esta verdad. Decir que los acuerdos de paz fue una farsa es negar la historia. Pero más burdo es decir que solo porque yo tengo 36 años y no viví la guerra, no me da derecho a defender lo poco o lo mucho que se conquistó. Y ojalá que estos episodios en nuestro país jamás se vuelvan a repetir, donde tengamos cuerpos represivos de seguridad que violentan los derechos humanos a mansalva, porque eso ocurría antes de los acuerdos de paz y fue eso lo que se detuvo. Hoy, campesino, campesina, que gracias a los acuerdos de paz tiene una parcela, que gracias a los acuerdos de paz tiene una casa, hoy veterano y veterana, que gracias a los acuerdos de paz usted tiene una pensión, eso es lo que hoy se quiere negar, esos avances. ¿Por qué? ¿Solo porque ustedes no estuvieron en ese lapso de la historia? Si es que ustedes como seres humanos se irán de esta tierra, pero la historia permanecerá, aunque ustedes la quieran ocultar, independientemente de que ustedes hayan estado o no.
Y eso es algo que no se puede ocultar. Los acuerdos de paz han sido y serán importantes, porque hoy el país vive un momento coyuntural. Dentro de 20 años puede ser diferente, pero los acuerdos de paz siempre serán importantes. Buenas tardes, pueblo. Los acuerdos de paz, porque así empezó a surgirle el debate. Pero, ¿por qué se dieron los acuerdos de paz? Aquí nadie ha dicho que no existió la guerra, sino que estuviéramos locos. La guerra existió. La guerra que ustedes hicieron. Aquí estamos hablando de los hipócritas acuerdos de paz. ¿Y saben por qué se hicieron los acuerdos de paz? ¿Por qué llegamos como país a tener unos acuerdos de paz? Pues en esa época la Unión Soviética se estaba desquebrajando, entonces ya no iba a haber ayuda y por ende ni Cuba ni Nicaragua, entonces el FMLN se quedaba sin recursos, ¿vea? Y por el otro lado, Estados Unidos se cansó que había un momento en el que nos mandaba $1 millón diarios para la guerra y se cansaron y vieron que eso no era productivo. Entonces, en buen salvadoreño, ¿vea? A la fuerza tocó hacer acuerdos de paz. No crean que porque bien inmaculados y democráticos y pacíficos se querían sentar y entonces hacer los acuerdos de paz. Por eso ya no se llaman así, aunque ustedes le pueden llamar como quieran, total, eso es irrelevante, pero ya no se llaman así. Nos vamos a enfocar en las víctimas, en esas que ustedes no se enfocaron. Porque en lo que hicieron ustedes, Arena, y por presión del FMLN, porque todavía no había entrado a la asamblea, fueron las amnistías. Y las amnistías lo que hacían era proteger a los jefes, a los dirigentes. Perdón y olvido. Las víctimas no importaron, que ustedes las causaron. Ustedes causaron 75,000 muertos y ustedes tienen en su peso y en su conciencia más de 15,000 desaparecidos. Bueno, dice la diputada del FMLN que gracias a los acuerdos de paz hay elecciones democráticas y libres. Qué interesante esa afirmación. Haré un análisis bien concienzudo, porque eso significa, porque esto fue en 1992, significa que el prófugo Alfredo Cristiani no ganó en elecciones libres y democráticas. Pero bueno, ese es problema ya entre hermanos, vea, problema de ustedes dos. Eso significa otra cosa todavía aún más interesante. La Constitución se hizo con la Asamblea electa en 1982, en unas elecciones, según la diputada, no libres y no democráticas. Esa es la Constitución que a veces no se deciden, porque a mí ya me causaría de entrada mis serias dudas una Constitución hecha por una asamblea que no fue electa democráticamente ni libremente. Y recordamos quién presidía esa asamblea, ¿verdad? Porque ahorita uno de los logros que dijo la diputada es que se acabaron los escuadrones de la muerte. Ustedes pueden hacer la relación. Archivos de la Fuerza Armada. No sean sinvergüenzas. Tuvieron 10 años el Ejecutivo y ahora es que ¿por qué no se entregan los archivos? ¿O por qué no se entregaron los archivos? ¿Y por qué no los entregaron ustedes, pues? Si lo tuvieron 10 años, más de 3.600 días tuvieron esos archivos. No, pidámoselos al que ya llegó, al nuevo, al Calcino Tamello, al presidente Bukele. Y el que culpa que quizá ustedes, como en esos archivos, estaban quizás las pruebas que decían que los gemelos perversos de Arena FMLN habían hecho cosas, los fueron perdiendo. Nosotros dicen que somos enemigos de los derechos humanos. Realmente ahí me van a disculpar, porque lo que nos vamos a preocupar y por lo que el presidente Bukele se ha preocupado es por los derechos humanos de los honrados,
los que ustedes dejaron olvidados por décadas. Me tienen sin cuidado los derechos humanos de las personas que nos tuvieron en zozobra, que asesinaban, que violaban, que extorsionaban, que quemaban gente viva. No me importan esos derechos humanos. Y para terminar, hablan de que ¿por qué no hemos hecho la ley de justicia transicional? Eso es ser cara dura, ¿verdad? Porque esta ley se va a hacer porque las salas, aún las salas que ustedes ponían, porque las que ustedes ponían eran inmaculadas y dicen que la que nosotros ponemos es impuesta, les declaró inconstitucional esa amnistía. Entonces nos toca seriamente ahora, y no es ahorita. Ustedes pasaron 4 años después de esa resolución de la Corte Suprema de Justicia sin resolver porque les ordenó hacer esa ley. Y Arena FMLN no la hicieron. La vamos a hacer nosotros, pues va. No tenemos nada que ver con la guerra, pero la vamos a hacer nosotros. Pero no es un chiste tampoco que lo vamos a hacer así nomás. Queremos saber, porque la justicia transicional tiene varios pilares. Y uno de ellos también es que queremos saber qué pasó y quién hizo las cosas. Y no solo de un bando. O sea, aquí han habido presidentes que deberían ya no solo de ser juzgados por ladrones, como los que andan huyendo, sino que por crímenes de guerra. Y lo queremos saber. Por eso se está haciendo una buena ley, una ley que tiene que ser robusta. No vamos a ir al paso de las personas que quieren, según ellos, apurarnos y que han hablado con las víctimas. También a la comisión han llegado las víctimas y han llegado las instituciones. Entonces creo yo, presidente, que muy atenado, que esta es la segunda vez que vamos a celebrar algo que ya no se le va a decir los acuerdos de paz. Síguenos en Mágico TV.